I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. To put your loving hand out, darling. Buenas tardes, como todos los lunes, pasado a las 6 de la tarde, esto es Estudio Abierto por Radio Cultura. Riding high when I was king. I played it hard and fast like everything. I walked away. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Estamos en Estudio Abierto, como todos los lunes a las 6 de la tarde por Radio Cultura. En vivo, saben que nos pueden seguir por YouTube y también nos pueden seguir por FM Radio Cultura. Bueno, aquí estamos con el equipo completo. ¿Cómo vamos hoy? Hola Mona, ¿cómo estás? Una nueva edición de Estudio Abierto. Hoy con la compañía de nuestros columnistas estrellas, Javier Simón y Ricardo Ricky Dolina, que anda por ahí. Sí, Ricardo está acá en espacios de producción y acá siempre lo acompañándonos por el Sir George King Molina. Molina, no. Medina. Le cambiaste el apellido. Sí, no le alargué la como vida, siempre, pero bueno, no importa. Otra rama de la familia. Puede pasar. Bueno, Bueno. tenemos un día con homenajes, conmemoraciones lindas y algunas también que estábamos discutiendo recién, un par de pérdidas interesantes para el tema de la cultura, interesantes porque en realidad nos ha trascendido a todos una personalidad como la de Edgar Morin, que a lo mejor la mayoría de la gente que no se mueve en ámbitos académicos no saben que ese es un señor que tenía 104 años y era muy divino. Y nos ha marcado a todos los que hemos estudiado humanidades, sociología, historia, sociología del cine. Tiene unos libros maravillosos, googleenlo, es un placer leerlo. Y bueno, se fue como un amigo, ¿no? Para muchos de nosotros. Sí, en educación también, Mónica, porque dejó toda una teoría sobre la complejidad y sobre cómo nos tenemos que formar para este futuro este presente en realidad tan cambiante, ¿no? Sí, y aparte hizo un gran trabajo en Latinoamérica. Lamentablemente acá no teníamos una universidad que estuviera enfocada a partir de los métodos de él, pero los amigos mexicanos sí. Una presencia importantísima en la cultura y después supongo que habrán leído también o habrán visto que en el ámbito del arte nos dejó Julio Lepar, que es argentino, que también andaba cerquita de los 100 años, ¿no? Jorge, creo que andaba por ahí. 98, si no me equivoco. Claro, pero vivía desde los años 50 en París. Sí. En París, así que bueno, más allá de esto, hay cosas felices también. Clint Eastwood cumplió 96 años ayer. Un día le tenemos que dedicar un programa a Clint Eastwood, sería lindo. Sería lindo. Bueno, chicos, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy nos toca hablar de nuestro Chinatown. Ah, sí, que nuestro Chinatown es algo así como... Está muy lindo como los Chinatown de diferentes partes del mundo, ¿no? ¿Nos vas a contar eso? Yo creo que sí, que tiene algunas cosas sorprendentes, no solo para los turistas, sino también para los locales. Mira qué bueno. Sí. Escúchame, Charlie, vos que trajiste un tema de investigación, ¿no? Mira, vamos a ver a observar una apreciación de cómo la inteligencia artificial afecta
la cultura, sobre todo el cine y la literatura. Sí, los escritores están empezando a dar voces de alarma interesantes, más allá que también se sabe de los artistas, ¿no? De los artistas que trabajan con el audiovisual, pero... ¿Cómo nos va transformando la vida? ¿Cómo de a poco se nos va metiendo y nos va cambiando la vida? Ni cómo cambian. Nosotros empezamos el programa acá hace un par de meses y ya hablábamos de algunos que usábamos, los desafíos, te pones a investigar y cada vez es apabullante el fenómeno, y bueno, creo que lo vamos a tener que tratar durante muchas veces esto, ¿no? O sea, es un tema. Mona, ¿y vos de qué nos vas a hablar? Yo voy a hablar de lo que pasó en Cannes. No sé si puedo decir que... Mi interrogante sería, ¿el cine argentino hizo historia en Cannes con una Palma de Oro? ¿Es verdadero o falso? Yo les preguntaría este año. Bueno, es para discutir. Interesante. Lo vamos a discernir después de escucharte, si realmente tuvo que ver lo argentino. Yo tengo una teoría que me confirma un par de teorías anteriores, que es lo mejor que los puede pasar a la gente que hace teoría, ¿no? Que uno tiene una idea y después se va confirmando, o sea, tenemos fundamento. Bueno, Giorgi, tenemos agenda aparte. Tenemos una agenda muy vinculada al cine esta vez. Uh-huh. Suele suceder, pero tenemos funciones pagas, digamos baratas, de una entrada accesible. Y gratuitas, por supuesto, y estrenos recomendables y recomendados. Bueno. Sí. Bueno, y Ricardo Dolina, que va a estar en breve acá también, nos va a traer unas anécdotas exquisitas, porque nosotros algunos ya las conocemos, de lo que está pasando en este momento en el formato de series internacionales que se filman en Argentina y van para formato internacional. Así que nos va a contar chismes técnicos. Bárbaro, ¿te parece que vayamos con la excusa de Javier Simón? ¿La excusa de Buenos Aires con Javier Simón? Ya. Vamos con la placa. Sí. Bueno, como les anticipaba, vamos a hablar de nuestro Chinatown, que básicamente se conoce como el barrio chino en la zona de Belgrano, pegadito a las barrancas de Belgrano. En primer lugar, les quiero contar cómo llegar a ese lugar. Hay una opción interesante para los que les gusta no ir siempre en auto. O sea, esta vez en barco no llegamos, como la otra vez, ¿no? Exacto, la otra vez a La Boca fuimos en barco, esta vez la propuesta es ir en tren. Uh-huh. ¿Por qué? Porque como van a ver en la primer placa, tenemos una estación, la estación Belgrano C, uh-huh, que es la estación nueva, relativamente nueva, porque tiene pocos años, donde se toma desde Retiro el ramal Mitre a Tigre, y en 9 minutos se llega a una estación de tren que está elevada. Y ese motivo, el hecho de que se haya elevado toda la traza, generó que este barrio chino empezara a crecer. Históricamente... por todo el espacio, claro. Exacto, este barrio chino es un barrio que apareció muy lentamente en la década de los 80, en el siglo XX, con una inmigración de taiwaneses que empezaron a tener algunos comercios para consumo, digamos, de sus familias. Estamos hablando de supermercados, sus de productos pescadería, típicos, ¿no? Exacto, Claro. Los productos de ellos, tal cual. Y eso fue atrayendo a los vecinos, primero, que iban a buscar alimentos o especies exóticas, pescados y como vamos a ver en un ratito, una serie de condimentos, etcétera, que hacen a la cocina asiática. En realidad, a mí me gustaría, más que decir que es un barrio chino, es un barrio asiático. Porque tiene ya no es solo Taiwán. O sea, tiene presencia de cultura, obviamente, taiwanesa, china, coreana y japonesa. ¿Esas son las exquisiteces que se pueden ir a comer? Ahora les voy a contar un cachito, pero volviendo a la placa anterior, por favor, quería contarles que cuando uno entra al barrio va a ver como una arcada que tiene a los costados 2 leones. Esos leones, ahí yo estoy poniéndole la mano en la boca a uno de ellos. Esa es la foto típica que vi que algunos ponían, ¿no? Cuando subían en sus paseitos. Esos son 2 leones de piedra
que representan los defensores del budismo. Ahuyentan malos espíritus. Uno es un macho y del otro lado hay una hembra. Están representando las dos energías, yang y yin. Y uno representa el poder, porque está pisando una especie de bola que parece el mundo. Y la hembra tiene bajo su pie un cachorro que representa más la familia. ¿Por qué cuento esto? Porque está lleno de simbolismos este barrio. Es un barrio que van a ver que hay un montón de iconografía que en un ratito voy a contar. Y justamente, si uno no es muy, digamos, conocedor de la cultura asiática, es bueno leer algo antes o después, pero saber que no es solamente una zona comercial, a eso me refiero. Ahora sí, vamos con la placa de los supermercados. Este es un mundo que bastante particular, porque van a encontrar desde curries picantes, hongos, gírgolas, reishi, van a ver pulpo, van a ver distintos tipos de té exóticos en hebras, cuencos, palillos, sake. O sea, hay una mezcla enorme de productos que son exóticos algunos, mezclados con los productos algunos gourmet de la Argentina. Entonces van a ver que la gente recorre estos supermercados buscando tanto los productos gourmet como los exóticos. Es un como programa durante el día, es un programa familiar. Van a ver adolescentes y jóvenes, pero van a ver también muchas familias comprando en estos supermercados que hay distinto tipo. Obviamente, muchas de las etiquetas están en chino o en japonés, pero todo tiene su traducción, o sea que es muy fácil averiguar qué es lo que están llevando. Sí, porque yo los veo y digo, ¿qué será eso, no? Porque en realidad sobre Corrientes han puesto unos también que venden esas cosas y no sé, los chicos míos los consumen, por ejemplo, pero no sé, no me preguntes si están comiendo dulce, salado o qué. Pero bueno, las botellitas esas también. Sí, de jugos. También, por ejemplo, en el caso de los chicos les gusta mucho comprar golosinas, que son algunas están hechas con un arroz que se llaman mochis, están rellenos, y bueno, hay una cosa así como de juego, está un poco como de moda entre los adolescentes y los jóvenes, todo lo que es la cultura asiática, y bueno, hay algo de divertido en ver qué es lo que estoy encontrando en estos productos que no son las golosinas clásicas. ¿Sí? Sí, pero cuando cae la noche se acaba el plan familiar, ¿no? Bueno, claro, a la noche empieza otros recorridos, porque además de estar la calle Arribeños, que es, digamos, la zona histórica del barrio chino, debajo de la vía está unas cuantas cuadras, unas 4 o 5 cuadras, se llama Vía Viva, que está rodeada, lleno de negocios gastronómicos de distintos tipos, y van a ver también mucho arte, digamos, callejero. Van a ver grafitis, van a ver paisajes pintados por artistas plásticos que fueron invitados, y van a ver, como vamos a mostrarles ahora en una placa, toda una iconografía que está muy ligada al cómic, a la manga. Por ejemplo, van a ver esos gatitos de la suerte, que son japoneses, famosos, para atraer justamente clientes. Y van a ver en los negocios donde están los muñecos de animación, donde van a ver el anime y, por ejemplo, los muñecos de Dragon Ball Z o de Pokémon, que esos los chicos son bastante conocedores. Y las historietas, hay por ejemplo librerías que venden manga, o sea que son el cómic en blanco y negro, que sería al revés. Sí. Todo eso conviviendo con un templo budista, Songkwan, que también te aleja más de ese bullicio. Fíjense que hasta en los muñequitos tenemos el muñequito de Messi, o sea que todo es bastante mezclado. Y, cosmopolita el asunto. Exacto, y en el caso del templo hay obviamente clases de tai chi chuan, de yoga, talleres de meditación, y es interesante sobre todo para aquellos que les gusta la filosofía, la espiritualidad, entender algunos principios del budismo como un camino de autoexploración, de comprender la naturaleza de la mente para liberarse del sufrimiento. O sea que tiene bastante
de estas filosofías que en una vida tan ajetreada como tenemos en las ciudades, las personas adultas sobre todo buscan encontrar. Entonces el budismo es también algo que se puede encontrar en el barrio chino. Y ahora sí, para cerrar, vamos a ver en la última placa, cuando ya atardece, ajá, en esta vía viva, van a poder hacer lo que les recomendé en Chacarita, bar hopping, porque claro, justamente hay mucha street food, o sea, mucha comida que se puede ir picando y seguir caminando. Hay obviamente dumplings, baos, ramen, hay distintos pasteles de arroz, toda una serie de panchos coreanos, cosas como cosas raras para probar. O sea, el que tiene ganas de probar, postres también. Y como ven en la placa tenemos cosas curiosas como el Habana, ¿no? Nuestro clásico Habana. Pero colorido, estilo oriental divertido, ¿no? Exacto, y con todos los... O, por ejemplo, un bar que te permiten ir con tu mascota, con un gato, y están también ellos buscando dueño para algunos gatitos que están... Entonces ponen ahí el empleado del mes... es el gato que quiere, está buscando dueño. Sí, eso es muy viste que está muy oriental eso de tener las tiendas de gatitos y que son para compartir y para llevar. Exacto, y finalmente ya más tirando a la noche empiezan los bares con shows acústicos, sobre todo el más conocido es Temple, que está casi llegando a la avenida Monroe, hacia el final. Pero Temple es no es muy coreano. No, es el irlandés que está por varias partes de Buenos Aires, ¿no? Y es histórico y siempre ha tenido muy buenos shows y músicos de cover. Exacto, y obviamente hay otros bares donde se puede hacer karaoke. Uh-huh. Bueno, eso sí es oriental. Bien. Sí, sobre todo con todo lo que son bandas de K-pop, que es el pop coreano, y también se puede, ya creo que más tirando a primavera y verano, ver también cómo se hacen algunos recitales al aire libre, ¿no? Porque bueno, este fin de semana en el que fui a sacar estas fotos, estaba bastante frío. Claro. Sin embargo, era impresionante la cantidad de gente que estaba caminando. No, hay gente que ya lo ha tomado como el paseo para irse al barrio chino, hacerlo en el día, almorzar, pasar el día, ¿no? Paseando. Pero bueno, te tienen que gustar esto, pero es una especie más de diversidad de las tantas que hay en Buenos Aires. Pero aparte ha llegado a tener una presencia importante, parecía algo chiquito, que no se sabía si se iba a desarrollar y ha crecido un montón. Así que es una buena región de la ciudad para seguir caminando, ¿no? Yo creo que es ideal para los que les gusta recorrer, buscar cosas exóticas y bueno, y un poco jugar, ¿no? A ver, pareciera por momentos que estás como en otra ciudad, que eso es lo que te pasa en los Chinatown, como en Nueva York, en San Francisco o en Londres. Así que tenemos el nuestro y también se puede disfrutar. Bueno. ¿Cuál fue tu cata gastronómica? Bueno, esta vez lo que compré fue un curry en uno de los supermercados, bastante picante, por cierto, y muy recomendable. Compré té, que todavía no lo probé, y en un bar comí unos, si fuesen unos sanguchitos rellenos, se llaman suki, que la verdad que esos no me gustaron. Eran unos sanguchitos coreanos, hechos como con pan lactal, y me decepcionaron un poco porque tenían mucha pinta, pero bueno, todavía tengo varias cosas para probar. Yo hace años cuando fui comí unas especies de palitos donde había pescados y camarones, esos estaban buenos, me parecieron divertidos y eran también para comer caminando, ¿no? Por la calle con una bebida, aunque las bebidas esas coreanas que son con jugos muy dulces y cosas así, no me gusta. Bueno, por eso, es para gente con paladar abierto. Gente con paladar negro puede que la pase mal. Sí, algo así. ¿Qué tenemos ahora? ¿Tenemos nuestro primer tema de musical o no? Nuestro primer tema musical. Uy, es un tema que, por favor, préstenle atención. Si no vieron esta película, la tienen que ver. Les va a encantar. La tiendita del horror y uno de los temas más divertidos con un señor muy conocido, un amigo de King, justamente. When I was younger, just a bad little kid,
My mama noticed funny things I did, like shooting puppies with a BB gun. I'd poison guppies, and when I was done, I'd find a pussycat, bashed its head. That's when my mama said, What did she say? she said, my boy, I think someday you'll find a way to make your natural tendencies pay. You'll be a dentist. You have a talent for causing things. Son, be a dentist. People will pay you to be inhumane. Your temperament's wrong for the priesthood, and teaching would suit you still less. Son, be a dentist. You'll be a success. Here he is, folks, the leader of the class. Watch him suck up that gas. Oh my God! He is a dentist that he'll never ever be any good. Who wants that teeth done by the Marquis de Sade? Oh, that hurts. Wait, I'm not numb. Shut up. Open wide. Here I come. I'm your dentist, and I enjoy the career that I picked. I'm your dentist, and I get off on the pain I inflict. I thrill when I drill a bicuspid. It's swell, though they tell me I'm maladjusted. And though it may cause my patients distress, somewhere in heaven above me, I know that my mama's proud of me. Oh, mama? 'Cause I'm a dentist and a success. Say ah. Say ah. Say ah. Now spit. Era Steve Martin, teñido para esta ocasión, haciendo del sádico dentista de la tiendita del horror, ¿no? Tiendita del horror, La gran tiendita del película horror. que la encuentran en un montón, creo que está en YouTube completa, año 86. Mónica, Cannes, Argentina, una ausencia con premio. ¿De qué se trata? Claro, en realidad era lo que les decía al principio, que en realidad se publicitó bastante. Al fin Argentina gana una Palma de Oro en el Festival de Cannes. El Festival de Cannes hace 79 años que participamos, chicos. Les cuento que Cannes se inauguró en el año 46. Ya en el 47 Argentina llevó una película de Amadori. Y de ahí en más siguió participando, ha tenido cineastas muy destacados, ha habido premios de la crítica, pero una Palma de Oro no se había ganado nunca. ¿Y quién la gana? Este chico. Ahí vimos recién una placa de lo que es la película, porque ganó con corto. O sea, esa película, La Palma de Oro, que es un cortometraje que filmó Federico Luis. Lo conocerán como Federico Luis, a este cineasta joven. En realidad se llama Federico Luis Tachela y se convirtió en el primer director argentino en ganar la Palma de Oro al mejor cortometraje para los contrincantes, que así se llama. Y lo que les decía, Argentina participa desde 1947, ha tenido reconocimientos importantes, pero este es el primer premio, la primer palma en Cannes, y bueno, Federico Luis estaba muy asombrado y no creía que le iba a ganar, y la verdad que está muy bien. Tenemos un tráiler, podemos ver un tráiler del documental, que no se ha estrenado todavía, ¿no? Ahí apareció Steve Martin de nuevo, pero no importa, tenemos el tráiler para los contrincantes que se filmó en México. Es malo Steve, por eso. Es malo y quiere seguir apareciendo. Ahí está. ¡Bien, Damián! ¡Pero ¡Síguelo, Damián! ¡Vas bien, Damián! ¡Abajo! ¡Suelta el jab, Damián! ¡Suelta el jab! ¡Bien! Sigue, muévete. Desplázate.
Este tráiler habla de... la historia es sobre un chico, que es ese, que se llama Damián López, que lo encontró de casualidad, porque en realidad Federico Luis estaba investigando para su próximo largo de ficción. Él ya hizo otro largo de ficción, que es Simón de la Montaña. Después tenemos el tráiler para la gente que no lo vio. Y vamos a ver cómo este logro en Cannes se concatena con una cantidad de cuestiones que están pasando en nuestro cine argentino y que nosotros acá ya hablamos de varias. En este momento Cannes no solo premia películas, también premia tendencias estéticas, impone determinadas estéticas y políticas del séptimo arte para los próximos años. Y el jurado de este año ha apostado, ya viene apostando hace un tiempo, por el tema de la diversidad. Si podemos ver el segundo tráiler para recordarles un poco de dónde viene la obra de este chico, que bueno, no es tan chico, tiene unos 36 años más o menos. Simón de la Montaña fue su primer película, algunos la habrán visto, no todos, es una película muy particular que hizo también un muy buen paso por la Semana de la Crítica en Cannes. Y vamos a reconocer quién era el actor protagonista, ya hemos hablado de él acá también. ¿Nombre? Toto Ferro. Simón. ¿Edad? 21. ¿Te gusta? Te lo regalo. A ver. Ahí está muy fuerte. Simón, te voy a pedir tu documento y tu certificado de discapacidad. No tengo. ¿Tomás medicación? No. ¿Puedes dejar de mover la cabeza, por favor? Pero vos no tendrías que estar yendo a ese lugar. Tus amigos de teatro infantil no son tus amigos. Yo los conozco a tus amigos. ¿Sabes hacer la cama? No. Bueno, está bien. ¿Sabes cocinar? Sí. Digo, lo intento, pero me sale mal. ¿Sabes hacer la cama? Ella te va a hacer las preguntas. Que voy a saber la respuesta, me imagino. Bueno, eso fue Simón de la Montaña, la película que filmó Federico Luis con Toto Ferro como actor principal. A mí me parece un laburo impresionante. Yo ya les había contado que a mí Toto Ferro me parece un gran actor. Lo vimos en El Ángel, la mayoría de la gente lo vio en El Ángel. Y en Simón de la Montaña es el protagonista. Y una de las cosas que comenta mucho del equipo técnico que trabajó acá, están las dos películas que se pueden conocer más acá. Él tiene varios cortos, Federico Luis. Esto es el afiche internacional de Para los Oponentes, la película de boxeo que hizo con este chiquito de 11 años. Y acá está el afiche de Simón de la Montaña, que es el que hizo con Toto Ferro como actor y con una comunidad de chicos con neurodivergentes. Se filmó toda en Mendoza, es una película de mucha belleza, por eso se llama Simón de la Montaña. Él está en Mendoza y decide acudir a un centro de día donde van chicos neurodivergentes y se hace amigos de ellos y bueno, la familia un poco no entiende qué hace este chico en ese lugar. Y bueno, es una reflexión, ¿no?, sobre las diversidades. Además, en el momento que le hicieron una serie de notas al director, comentó que a él, por ejemplo, una de las cosas que le ponía contento era lo que había pasado con el Tren Fluvial. ¿Se acuerdan que nosotros acá hablamos del Tren Fluvial, que es la película que obtuvo premio, que es la de Toto Ferro, donde también el protagonista era un chico de 11 años. Este es un nuevo cine argentino que ya para nuevo cine argentino pasó mucho tiempo. Algunos críticos lo llaman novísimo cine argentino y son este tipo de producciones que se enfocan en realidades cotidianas de gente muy particular. Deciden contar sus historias, lo hacen con bajo presupuesto, de manera independiente, filman en pocas jornadas. No sé si en ese momento lo del Tren Fluvial se los comenté, que se filmó en 16 jornadas. Esta película que hizo en México, esto es una coproducción chilena, México-francesa, pero todo el equipo técnico de Federico Luis es argentino. La mayoría es argentino, algunos mexicanos, él filma como argentino. Y una de las cosas que dijo cuando recibió el premio, que fue por unanimidad en Cannes,
dijo que justamente una de las cosas que él consideraba es que el territorio de la cultura no es el mismo territorio que el de la economía o de la geografía. Él se sentía cercano a estar, por ejemplo, ahí vemos uno de los afiches que tienen, él recibiendo el premio, y él subió no como un director que estaba presentando una coproducción chilena, mexicana y francesa. Dijo, yo soy un director argentino, hablo de lo que me interesa, filmo en argentino, o sea, después en una serie de notas que dio, él está cómodo filmando en Argentina, en México y en otras partes que tengan que ver con estas particularidades. Yo creo que son corrientes interesantes a pensar, lo mismo que pasa con el cine de Ortega, que también ha trabajado con ellos. Es una generación que está planteando diferentes temas, diferentes formas de filmar y que está logrando algo que en Cannes pasó muchos años, que los directores argentinos haciendo películas muy particulares consiguen muy buena participación en los festivales. En la Berlinal fue el caso del Tren Fluvial, en otra oportunidad en Cannes fue Simón de la Montaña, ahora de nuevo Federico Luis con Para los contrincantes. Otros directores argentinos que han hecho historia en Cannes, por eso les decía, es verdadero o falso esto, en realidad Pino Solanas en su momento ganó un premio como director cuando fue a presentar Sur. Puenzo también tuvo un premio con La historia oficial. Y el gran conocido en las décadas del 50 y 60 en Cannes era Leopoldo Torre Nilsson. Y justamente hubo una presentación en la sección Classics de Cannes de su película La Casa del Ángel. Ahí tenemos el afiche. Maravillosa película sobre la obra de Beatriz Guido, la novela de Beatriz Guido. Saben que era un tándem, no me hagan hablar de Torre Nilsson y de Beatriz porque puedo hacer 5 programas, pero no importa, no es el caso. Me parece bárbaro, se remasterizó y se llevó y se presentó en Cannes. O sea que esto es como una conjunción de lo que viene pasando. Creo que este novísimo cine argentino tiene los padres un poquito más allá en la época de la generación del 60 y están retomando. Justamente en el Tren Fluvial se hace un homenaje a Leonardo Fabio. Buenísimo, alguna vez nos vas a tener que hablar mucho sobre Leopoldo Torre Nilsson y Beatriz Guido. Sabemos que sabes mucho, pero va a ser muy interesante. Más que saber mucho, lo que pasa es que le dediqué una tesis y después la mitad de otra, ¿no? Entonces mucho estudio. Vamos a la pausa de la media pasada. Sí, estamos. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines. El Garage del Artista. Una reunión de amigos donde creamos un diálogo sobre arte, filosofía, música y todas las disciplinas, tanto nacionales como internacionales. El Garage del Artista, con Fernando Quirós, los lunes a las 19 por Radio Cultura. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Muy bien, seguimos en Radio Cultura, seguimos en Estudio Abierto y ahora vamos al comentario de Carlos, que nos había prometido algo interesante sobre literatura y medios. Bueno, Mónica, mira, ya desde hace tiempo el debate sobre la inteligencia artificial se consolida, es algo que lo estamos viviendo, que es un tema de conversación, no solo en el mundo de los medios, en el mundo de la cultura en general, y va más allá también, porque el tema es en algún aspecto misterioso, sorprendente, asombroso, como quieras llamarle, pero es algo que se está instalando en el día a día de cada uno de nosotros, a tal punto de que falta muy poco para que apretando Enter diseñemos un edificio. Hasta ese nivel. Sí. La inteligencia artificial puede generar contenidos falsos y ahí está el problema, con el máximo de credibilidad, ¿no? Que pueden influir en la opinión pública y afectar la credibilidad absoluta. Y esto es grave. Hoy, en la mañana, en el estado de Florida, en Estados Unidos, el estado inició una demanda contra Meta IA, justamente porque ellos entienden que de alguna manera influyen en los jóvenes para tomar las medidas o los hechos gravísimos de violencia que se han sucedido, no solo en las escuelas, que es muy grave, sino además con el alto índice de suicidios que tienen de jóvenes producto de ese manipuleo que se hace con la inteligencia artificial. O sea, los límites del problema no los conocemos todavía. Y bueno, sabemos que Florida hizo una demanda ya. Esta mañana mismo. Bueno, le tendremos que preguntar a Yaya cuando se reintegre cómo lo ve eso allá, ¿Cómo ¿no? lo ve? ¿No? Sí, va a ser una opinión muy importante. Sí. Saludos a Yaya, que cumplió años y se está reponiendo de una fue el cumple de Yaya operación también. Que tuvo. El sector cinematográfico también está muy afectado y es testigo de los avances de la inteligencia artificial, impactando desde la creación de efectos especiales hasta la reconstrucción digital de actores fallecidos. Sí. O sea, hablan los muertos. Muchas de las películas nominadas al Oscar han utilizado y la utilizan a la inteligencia artificial. Ya es un elemento más para hacer cine. Ya no es más un accesorio, es un elemento clave. Algunas películas que fueron nominadas al Oscar, como El Brutalista, protagonizado por Adrian Brody. Larga película, además, interesante. Y que logró ambientar en tiempo y en la época, con todos los efectos logrados con la inteligencia artificial. También Perfecto Desconocido, un film que recrea los inicios de Bob Dylan, cuando muta desde el folk al rock, con muchas imágenes, claro, que entonces no existían y fueron reconstruidas justamente utilizando la inteligencia artificial. Uno de los disparadores de esta problemática, y vista así porque empiezan a mezclar imágenes que parecen reales y que no lo son, fue un video que los tiene de protagonista Brad Pitt y Tom Cruise en una escena que jamás estuvieron juntos y que la vamos a ver. Sí, que se difundió bastante, sí. Una de esas cosas globales y virales. You killed Jeffrey Epstein, you animal! He was a good man! He knew too much about our Russia operations. He had to die, and now you die too. Bueno, este corto representaba una secuencia de dos actores que jamás habían participado de la misma, y creo que se está llegando a un nivel de realismo que es realmente sorprendente y que pone en tela de juicio todo, absolutamente todo, y es cuestionador. Y empiezan a manipular un aspecto muy sensible, que es justamente el artista. O sea, la credibilidad, no solo la credibilidad, el uso de su imagen, el uso de su persona, de su integridad como artista para poder realizar eso. A tal punto que la Asociación Argentina de Actores se manifestó con algunos cortos al respecto, y vamos a ver el video 2 que lo demuestra. Hola, sabes quién soy yo, ¿no? ¿Pero estás seguro de que soy yo? Con el avance de la inteligencia artificial, alguien podría haber usado mi imagen y vos estarías siendo engañado. Pero mi imagen es mía. Nadie puede usarla sin mi permiso.
Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas como actriz. Solo yo puedo decidir cómo se usan. Vos tenés derecho a saber si un actor es real o no. Si hizo esas acciones o si dijo esas palabras. El avance de la tecnología no puede justificar el robo o el engaño. En todo el mundo se están creando leyes o convenios colectivos para proteger nuestro trabajo. Regulemos el uso de la inteligencia artificial. Argentina pionera. Bueno, ya se están moviendo porque ya empiezan a incursionar mucho en el uso de las personas y esto es lo más grave. Pero también no es solamente el aspecto del trabajo audiovisual. Del trabajo audiovisual, porque también hay otro trabajo que se ve muy afectado, que también perjudica a la industria audiovisual, que es el doblaje. Sí. Porque la inteligencia artificial está logrando doblajes con la voz de los artistas y un doblaje más puro, más exacto en todo caso, utilizando la voz del propio artista. Entonces, en este punto sí van a ser muchos los artistas que se dedican al doblaje los afectados. Y serán las nuevas víctimas, como decíamos la semana pasada, como en la industria del papel, son los diarios, las revistas, los que lo vendían, los canillitas y muchas cosas que van desapareciendo con el tiempo. Quizás las próximas víctimas en lo inmediato sean los actores de doblaje. Hay un punto que conspira aún más contra esto, que tiene que ver que el espectador prefiere el doblaje a seguir leyendo los subtítulos. O sea, las traducciones escritas, entre la traducción escrita y un doblaje realmente bien conseguido, bien establecido, prefieren el doblaje. Sí, no pero solo acá nos pasan doblajes neutros, no son claro. Cuando vemos series en televisión que tienen un doblaje muy castizo, realmente es muy desagradable. Pero cuando el doblaje está bien logrado, realmente la gente se inclina más por el doblaje que en por medio de leer. lo que hablábamos el otro día, a la gente no le gusta leer ya, se aburre leyendo. Bueno, seguimos fomentando lo mismo, claro, ¿no? La no lectura, o sea, preferimos que venga todo ya cocinado. Y a veces en algunas ciudades del mundo es muy difícil encontrar las películas en idioma original. Tenés que hacer un recorrido, vos tenés que hacer un testeo de cine, porque si no, no es que vas alegremente a ver la película. Acá hoy en día pasa. Pero sí, está todo doblado. Más en el conurbano son todas dobladas. Sí, es horrible. Tenés que elegir en el es horrible, pero pasa acá y pasa en otras ciudades del mundo, sí. Bueno, justamente esto nos da pie para saltar del cine a la literatura. Y en sus redes el escritor Federico Andajasi, Imagen 3, que ahora las va a poner. Sí, lo escuché en un par de notas. Señaló justamente en sus redes que él participó como jurado de un certamen literario. Y la mayoría de los participantes habían recurrido a la inteligencia artificial para la confección de sus escritos, que en algún párrafo eso estaba hecho con inteligencia artificial. Sí, pero lo que decía él es que poca gente se da cuenta. Pero claro, porque él como jurado advertía la reiterada utilización gramatical de verbos en gerundio, ando y endio, impropias de la literatura. Probablemente en un escrito uno las pueda utilizar como recurso en algún punto, en algún pasaje, pero esto se repetía continuamente. Entonces llegó a cuestionar esto y digo, bueno, no puede ser, vamos a un certamen literario y nos están afanando, en definitiva. Sí. Y acá queda planteada esta cuestión sobre los alcances de la utilización y por ende la necesidad de su reglamentación. Estamos llegando a un punto que ya es imperioso, ya es global el reclamo. La reglamentación, y que quede bien claro de qué se trata. Se necesita de los productores, de quienes lo hacen, la honestidad, al menos en el mundo audiovisual y en el mundo literario, de establecer que esto fue hecho o no con inteligencia artificial. Habíamos dicho que los actores de doblaje quizás sean las víctimas, va a haber víctimas, es natural que sea así. Estamos ante un nuevo avance tecnológico que a lo mejor hoy puede ser nuestra nueva generación de dibujos animados, como lo fue en su época, ¿no? Bueno, en algún momento con Ricky habíamos hablado de una nota que habíamos leído donde se podía hacer una película con muy poco dinero, completa, totalmente. Sí.
Totalmente en inteligencia artificial. O sea que esto es un desafío que va a haber que seguir estudiando. Y nos cuestionamos también si se podrá establecer una literatura real, pero artificial a la vez, que transmita sensibilidad en sus textos. ¿Podrá la inteligencia artificial llegar a ese punto? ¿Y cuánto podrán esos nuevos actores artificiales transmitir las pasiones emocionales que realizan a través de la pantalla el actor común? Mona, yo creo mucho en la tecnología, creo en los avances de la ciencia, pero la emoción de una película o texto bien realizados, bien escritos, siguen siendo irreemplazables. Sí. Lógicamente, hasta que la inteligencia artificial diga y haga lo contrario. Es una cuestión de tiempo. Por ahora, sí. Sí, por ahora es una cuestión de tiempo, pero son temas que los estamos encontrando todo el tiempo, ¿eh? Ya hay una cantidad de ejemplos y esto afecta directamente a lo que es la industria, las industrias culturales, no solo el cine, la literatura, las ediciones, o sea que son temas con los que vamos a seguir. Bueno, justamente Ricardo señalaba hace unas semanas que en televisión ya se está utilizando cada vez más el recurso de la inteligencia artificial, que empieza de una manera a mí me llamó mucho la atención cuando vos nos señalabas que las cámaras ya no están manipuladas por personas. Sí, no, son todas robóticas. Y van a seguir con los decorados, van a seguir con toda una ambientación y con toda una apuesta que solamente va a ser cuestión de apretar enter. Bueno, y justamente como ahora seguimos en el mismo tema, pero ahora en el audiovisual, llega la columna de Ricky Dolina en este momento y vamos a hablar de seriales. Seriales hechos Vamos acá. con la placa. Sí, la placa. Y hoy les voy a retomar un poco el tema que había quedado colgado la semana. Era una promesa. Claro, había quedado la charla anterior, había quedado un poquito colgado por falta de tiempo. Yo había comenzado contando cómo eran las grabaciones en su época de las tiras diarias, tiras semanales, y bueno, cómo había cambiado actualmente, antes donde teníamos un director integral que manejaba los actores, la cámara, la edición, estaba en el piso, estaba todo el día, arrancaba a las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche grabando y después editando hasta las 6 de la mañana. Bueno, ponchaba en vivo, las cámaras simultáneas, había una edición rápida y bueno, el programa salía con fritas así, en un día. En cambio, ahora tuve la experiencia de estar presente en la grabación, en un capítulo, o sea, en un ratito, en unas tomas, unas escenas de una miniserie que obviamente por cuestiones de confidencialidad. No digas cuál es, pero es una famosa que tuvo mucho rating y que va a ir su segunda temporada. Estuve ahí en la segunda temporada cuando se grababa unas escenas donde arrancó la jornada a las 7 de la mañana, que tenemos que estar ahí, y terminó pasada a las 6 de la tarde. O sea, 11 horas grabando y con un ejército de 70 personas aproximadamente. Y lo que pasa es que las plataformas tienen una base de equipo de gente enorme, que es como si estuvieran filmando una película grande de Hollywood, ¿no? Tal cual. Era el mismo sistema de grabación de la miniserie, como se graba, sí, en realidad se graba porque las películas hoy en día se graban, no existe más el celuloide, sino que se graban, son el mismo tipo de cámara acá, una Sarri, graban en 8K. Entonces, teníamos hasta personal de catering, se paró 1 hora y media para comer, ¿viste? Pero era una cosa... Los hacen trabajar, increíble. Pero los alimentan. Claro. Yo llegué a la mañana, me encontré que había una decena de camiones en la puerta, grupo electrógeno, todo, pero para unas tomas. Entonces, donde la grabación era toda más lenta, más detallista, estuvimos grabando 11 horas para que al aire seguramente deben ser 5 minutos, no más que eso. Claro, pero ahí tenés todo un equipo donde tenés un montón de guionistas, director asistente, una cantidad, o sea, es todo un equipo de gente, no es que es un director que viene con un libro a grabar, ¿no? No. Por ejemplo, el director de fotografía acá cumplía un rol bastante importante, cosa que
en la televisión anterior, el director de fotografía era más que nada el iluminador, digamos, que se encargaba de la luz y punto, no opinaba de nada más. Ahora, en cambio, el director de fotografía era más el que cortaba el bacalao. Acá teníamos 3 directores. Estaba un director que era el director de actores, después había una directora que medio también ahí un poco jugaba, y después el que mantenía todo y llevaba las riendas de la producción era el director de fotografía, donde acá hasta incluso lo llegué a ver en un momento que se había puesto al hombro el Steadicam, y el mismo director de fotografía es el que hizo cámara en una de las escenas. Claro, sí, cumplía un rol diferente. Estaba en todo, en el cuadro, en la continuidad, en todo, no se le pasaba una. Los movimientos de cámara, pero increíble el laburo del tipo, o sea, que antes era impensable eso. Antes eso lo hacía el director, que el director estaba en un papel, digamos, podríamos decirle pasivo, donde durante la grabación él se sentaba con un grupo de personas y miraba en monitor qué es lo que estaba registrando cada una de las 2 cámaras de forma inalámbrica. Lo miraba en una habitación continua, o sea, no estaba dirigiendo. No estaba en el set. Son los nuevos formatos, aparte que parece que los imponen las plataformas. Sí, necesitan que sea así, porque pensá que antes se filmaba para un programa de televisión que salía acá en un canal de aire, y ellos están filmando para pasarlo a lo mejor en 25 países. Claro, entonces, ese es el tema. Por ejemplo, antes los guionistas trabajaban día a día, de acuerdo al rating, iban sumando actores, ponían más, iban modificando el guión día a día de acuerdo según la medición del rating. Ahora no, ya está todo preconcebido desde antes la serie, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, de toda la temporada ya está toda cerrada, no es que van modificando sobre la marcha. Y yo creo que también tiene que ver con el nivel de presupuesto que se le pone, porque si tenés ajustado el guión y sabés qué actores van, qué actores no van, cuántas escenas, y bueno, tenés que ajustar un presupuesto muy finito, y como es un régimen de multinacional, todo tiene que estar aprobado antes y sale así. Claro. Incluso al detalle máximo, porque como va a otros países y otro lado, el detalle tiene que ser perfecto, como en una publicidad, porque antes, por ejemplo, vos mirabas la tele, tenía baja calidad, un televisor blanco y negro, 4 canales. Ya entonces, muy básico. Era muy básico. Y, por ejemplo, si había un detalle y una falta de continuidad, la gente ni se daba cuenta. Y si se daba cuenta, una vez que se dio cuenta, ya fue, ya pasó. No había repetición. Acá entonces, se vuelve a hacer la toma. No podías ver. Ahora, de esta manera, vos podés retomar, podés verla de vuelta y se ve millones de veces en distintos países, entonces es como que cambió todo. Aparte lo ves como una calidad. Las nuevas formas. 4K, ¿viste? Antes yo tenía un televisor blanco y negro chiquito con rayas, ahí está, mientras cenabas. Se ven el tipo el tipo de producciones que hay en este momento. Bueno, Ricky, este es un tema que vamos a seguir porque da para un montón, y yo creo que bueno, son pequeñas puntitas que un día vamos a armar el rompecabezas dentro de un tiempo, supongo. Todavía no. Tenemos, nos queda tiempo para no nos queda tiempo para el tema musical. No, porque tenemos la agenda. A ver si podemos hacer la agenda por ahí y nos queda tiempo para el tema, pero tenemos la agendita cultural de hoy. Bueno, vamos con Jorge. Arrancamos con la agenda. Tenemos poco tiempo. Un día como hoy, es decir, el 1 de junio, pero de 1926, nacía Norma Jean Mortensen. Más conocida como Marilyn Monroe. A propósito de la partida de Edgar Morin, que él escribió también sobre cine, hay un lindo libro llamado Las estrellas del cine, editado precioso. En Argentina. Lo habremos usado. Editado en Argentina y no en España, por ejemplo, por Eudeva. Acá tenemos una de las mejores fotos, la mejor imagen de Marilyn en su esplendor. Ella falleció hace 60 años y bueno, y esto de lo que hablaba Morán, Marilyn pasó a ser un mito como los mitos griegos. El arquetipo de la estrella que diseña Morán es del origen divino. De lo que tiene que ser la mujer en Hollywood, la mujer en el cine. A propósito, así como ella estaría cumpliendo 100 años de estar viva, la Sala Lugones del Teatro San Martín, la Sala Leopoldo Lugones, hizo un ciclo
armó un ciclo llamado 100 años atrás. Es decir, ahí mezclan géneros, mezclan nacionalidades, van del expresionismo, hay comedias, hay fantasía, hay terror, hay drama, pero eran películas que se estrenaron en 1926, es decir, cuando Marilyn era una bebé. Además del ciclo de Marilyn, claro. Además del ciclo que ya terminó, que fue el mes pasado. Sí. Por ejemplo, mañana, martes 2, van a poder ver El murciélago, de Roland West. El miércoles, La madre, de Pudovkin. El jueves, 4 de junio, les recomiendo El boxeador, con Buster Keaton, y Buster Keaton. Programa, Georgie. Se nos termina el programa. Teníamos una obra de teatro también. Bueno. Y les recomiendo también que no se pierdan Fausto de Murnau el sábado 6. Bueno, dejamos la obra de teatro para la próxima porque no llegábamos. Y ya se nos termina el programa, como siempre. Nos quedamos cortitos porque somos largueros. Entonces, bueno, adiós al programa. La semana que viene les prometemos lo que quedó pendiente de agenda y les prometemos también que vamos a pasar al maravilloso Fred Astaire. Nuestro agradecimiento, como siempre, a Leo Justi en los controles, a quienes nos ayudan a sacar el programa adelante y bueno, y a la gente que nos escribe, le vamos a ir contestando de a poco. Sí. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta el lunes que viene. Chau, chicos.